Vale, disculparme la interrupción, pero tenía que aceptar a varias personas. Bueno, a ver, al hilo de lo que os estaba comentando, yo os voy a presentar las medidas que como mínimo tiene derecho un trabajador para conciliar la vida personal y laboral. Estas medidas, si las veis aquí en el PowerPoint que tenéis en pantalla, la podemos clasificar en 5 grandes bloques. ¿Vale? El primer bloque de medidas son los permisos retribuidos vinculados a la conciliación. El segundo bloque son las suspensiones de contratos de trabajo y ahora veremos qué diferencia hay entre un permiso retribuido y una suspensión de la relación laboral. El tercer bloque de medidas son las adaptaciones tanto en la duración como en la distribución de la jornada de trabajo, una medida que ha sido introducida muy recientemente y que es muy importante para los trabajadores porque nos va a permitir, como adelantaré ahora, solicitar al empresario que nos adapte nuestra jornada de trabajo y que puede llevar incluso al teletrabajo o al trabajo a distancia. El cuarto bloque de medidas es el teletrabajo como consecuencia del derecho que tengo como trabajador a que se me adapte mi jornada de trabajo. Y el quinto bloque de medidas son las buenas prácticas que están introduciendo las empresas, sobre todo para que su empresa sea declarada una empresa socialmente responsable. Fijaros, estos 5 bloques de medidas que vamos a ir viendo ahora, repito, son medidas de carácter mínimo que tiene un trabajador. Pues bien, durante el ejercicio de todas estas medidas, los trabajadores están protegidos frente al despido. Esto significa que un trabajador que haya solicitado un permiso o que haya solicitado que se le suspenda su contrato de trabajo para conciliar su vida personal y laboral, está dotado de una garantía que se llama garantía de indemnidad, de tal manera que el empresario no puede despedir a este trabajador, a no ser, y evidentemente, que el trabajador haya cometido un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones laborales. Pues bien, vamos a entrar en el examen de cada una de estas medidas y, como os decía al principio, vamos a ver los aspectos que son más problemáticos porque existen lagunas legales. Bien, el primer bloque de medidas son los permisos retribuidos. Fijaros, ¿qué es un permiso retribuido? Es lo primero que tenéis que saber. Un permiso retribuido es una interrupción de la prestación laboral donde el trabajador no va a prestar servicio, pero tiene derecho al salario. Son ausencias de sus jornadas laborales. Estas ausencias pueden ser 1, 2, 3, las jornadas laborales que estén previstas o incluso parte de la jornada laboral. ¿Dónde están regulados estos permisos retribuidos? En primer lugar, convenio colectivo, planes de igualdad y, por último, estatuto de los trabajadores. Pues bien, estos permisos, para poder disfrutarlo, lo único que se exige es un previo aviso al empresario y posteriormente la justificación. Por tanto, si me tengo que ausentar de mi puesto de trabajo porque ha surgido una de las causas que me permiten disfrutar de este permiso, preaviso a mi empresario y después, con posterioridad, puedo justificar. Por tanto, no es necesaria la justificación previa. ¿Cuáles son estos permisos? Fijaros, los permisos vienen enumerados con carácter mínimo en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Se establecen una serie de permisos, os voy a aludir quizás a los que sean más importantes y a los que están relacionados directamente con la conciliación. Y como primer permiso, fijaros, tenemos uno importante que es el permiso de matrimonio. Y me refiero al permiso de matrimonio por lo siguiente. Fijaros, uno de los permisos es el permiso de matrimonio que prevé el Estatuto de los Trabajadores y este permiso tiene una duración de 15 días, pero fijaros, 15 días naturales. Por tanto, fijaros, aquí tenemos el primer problema. Si un trabajador contrae matrimonio, el permiso a que tiene derecho
es a un permiso de 15 días, pero los días son naturales, los días no son hábiles. Y el siguiente problema que tenemos y la laguna que tenemos es que el Estatuto de los Trabajadores solamente se refiere al matrimonio. Entonces, ¿qué ocurre con aquellos trabajadores que se hacen parejas de hecho? ¿Tienen derecho a disfrutar de algún permiso? Porque se va a constituir en pareja de hecho. Fijaros, las parejas de hecho, aunque están equiparadas a los matrimonios, a efecto de, por ejemplo, algún tipo de prestación de la seguridad social, las parejas de hecho no tienen regulado el derecho a un permiso. Por tanto, aquella persona, el trabajador que se va a constituir en pareja de hecho, no está equiparado a la figura matrimonial. Y en cuanto al matrimonio, está permitido cualquier tipo de matrimonio, tanto civil como religioso. Y en cuanto al matrimonio religioso, puede ser cualquier tipo de religión que esté legalmente reconocida. Por tanto, un trabajador que va a contraer matrimonio por una iglesia ortodoxa o por una iglesia judía tiene derecho a su permiso de matrimonio. El único problema que tenemos y que no hemos avanzado es que los días son naturales. Y cuando digo días naturales es que cuentan sábados, domingos y cuentan también los días festivos. Por tanto, el permiso de matrimonio no es días hábiles, sino que son días naturales. ¿Vale? Pues bien, existe un tipo de permiso muy importante para la conciliación de la vida personal y laboral, que es el permiso por fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de un familiar. Fijaros, en cuanto a este permiso, que así dicho parece que es un solo permiso, aquí tenemos a su vez varios permisos. Tenemos un permiso por fallecimiento, un permiso por accidente o enfermedad grave, un permiso por hospitalización y un permiso por intervención quirúrgica sin hospitalización de familiares. ¿Qué familiares son los que me permiten solicitar este permiso a mi empresario? Disculpa, María José, un segundito. Los familiares son familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Un segundo, María José. Para que sepáis, son padres, hijos, abuelos, nietos, suegros y cuñados. ¿Esto qué significa? Que si van a hospitalizar a un sobrino o a un tío, no tengo derecho a solicitar este permiso retribuido, porque solo llega hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Pues bien, este tipo de permiso tiene unas lagunas muy importantes en la ley, pese a que está regulado. Fijaros, en cuanto a la primera laguna, este permiso son de 2 días, pero fijaros, esos 2 días de permiso a que tiene derecho el trabajador, ¿son días hábiles o son días naturales? Porque el Estatuto de los Trabajadores no dice nada. Por tanto, si fallece un familiar en domingo o fallece en sábado, ¿cuándo empieza a computar los 2 días? Pues bien, ante la falta de regulación del Estatuto de los Trabajadores, estos días por fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, se cuentan como días hábiles. Por tanto, si tenemos la mala suerte de que un familiar hasta el segundo grado nos fallece el sábado, esos 2 días los puedo disfrutar durante días hábiles la semana próxima, ¿vale? Lo mismo ocurre si hay un accidente o una enfermedad grave, ¿vale? No tiene por qué disfrutarse inmediatamente y los días serían hábiles. Pues fijaros la incongruencia. Los días son hábiles y no tiene por qué disfrutarse inmediatamente después del fallecimiento o del accidente.
salvo en el caso de intervención quirúrgica. Es el único caso, ¿vale?, en el que la jurisprudencia viene diciendo que cuando hay una intervención quirúrgica, los 2 días hábiles comienzan a contar desde el día de la intervención quirúrgica. Por lo tanto, fijaros, si hospitalizan a un familiar, esos 2 días lo puedo disfrutar durante el tiempo que dure la hospitalización del familiar. Lo mismo ocurre si hay un accidente o una enfermedad grave o si hay un fallecimiento. Por tanto, esos días lo puedo coger en días hábiles cuando lo estime conveniente, pero no tiene por qué ser al día hábil siguiente, salvo en el caso de intervención quirúrgica. Esto es lo que viene diciendo la jurisprudencia. Fijaros, este permiso que es tan importante para todos los trabajadores, os he dicho que es de 2 días. Y en el caso de que haya que realizar un desplazamiento, el permiso se amplía a 4 días. Pero claro, ¿qué se entiende por desplazamiento? ¿Cuándo se entiende que el trabajador tiene que desplazarse? Esto es una laguna que también tiene el Estatuto de los Trabajadores. Entonces la jurisprudencia mayoritaria viene estableciendo que se entiende por desplazamiento cuando el trabajador tiene que realizar al menos 200 kilómetros. De tal manera que si hay menos de 200 kilómetros no se entiende que hay desplazamiento, ¿vale? Por tanto, existen, fijaros, a pesar de que estamos avanzando en todas las medidas, existen muchas lagunas que están siendo integradas por la propia jurisprudencia. Fijaros, recientemente, y con este permiso, se ha planteado un problema muy importante con la enfermedad de COVID. Como sabéis, las personas que han tenido la mala suerte de tener COVID y han estado hospitalizadas, han estado aisladas y no se ha permitido a ningún familiar quedarse en el hospital para el cuidado de este enfermo. Pues bien, se planteó el problema de cómo no había presencia física porque no se podían quedar en el hospital, que este permiso por hospitalización no tenía efecto. Es decir, que no se podía solicitar un permiso por hospitalización de 2 días en el caso de COVID. O fijaros, de cualquier otro tipo de enfermedad en la que no se requiera la presencia física. Pues bien, recientemente, y hace apenas unos 15 días, se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo y dice el Tribunal Supremo, ante la falta de regulación legal, que la hospitalización de un familiar no requiere la presencia física del trabajador. Es decir, que el trabajador puede solicitar su permiso por hospitalización aunque el familiar esté aislado y no requiera la presencia física. ¿Por qué? Porque el objetivo de este permiso es un objetivo que es finalista, es la asistencia al paciente, y esta asistencia no tiene por qué ser física, sino que también puede ser una asistencia psicológica, social, etcétera, etcétera. Por tanto, aunque hospitalicen a mi familiar, tengo derecho a solicitar el permiso por hospitalización, aunque no me tenga que quedar físicamente con el familiar, porque ese apoyo, esa asistencia se puede hacer mediante videollamada, por teléfono, vía WhatsApp, vía chat, etcétera, etcétera. Esos son los últimos pronunciamientos que estamos teniendo del Tribunal Supremo sobre la problemática que está creando estos permisos. Y fijaros, para terminar con esta modalidad, me quería referir al permiso, fijaros, por intervención quirúrgica sin hospitalización. Aquí, fijaros, nos estamos refiriendo a cualquier intervención quirúrgica que no requiera una hospitalización. Por tanto, fijaros, si a un familiar le van a extraer una muela y esa muela supone una intervención quirúrgica porque le van a coger 2 o 3 puntos, el trabajador tiene derecho a solicitar
su permiso retribuido de 2 días. O, por ejemplo, una intervención quirúrgica muy reciente. Van a operar a un familiar mío de catarata, que no requiere hospitalización. Pues bien, como la catarata es una intervención quirúrgica, el trabajador tiene derecho a disfrutar de ese permiso retribuido. Pues bien, hay dejando ya este permiso por fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica, que quiero que tengáis claro que son permisos independientes y separados, ¿vale? Hay una novedad muy importante que se ha introducido en el año 2019, que es el permiso que se llama por corresponsabilidad. Fijaros, ¿en qué consiste el permiso por corresponsabilidad? A ver, todos sabéis que para la lactancia de un menor de 9 meses, los trabajadores, el padre, la madre, progenitores o adoptantes, para la lactancia, sea natural o artificial, los progenitores y adoptantes tienen derecho a una reducción de la jornada que tiene carácter retribuido. Pues bien, esta reducción de la jornada que tiene carácter retribuido, el trabajador la puede disfrutar de 3 formas. El trabajador puede solicitar una reducción de la jornada en media hora. En segundo lugar, puede solicitar una ausencia durante su jornada de trabajo de 1 hora de ausencia. O bien, en tercer lugar, tiene la posibilidad de que esa hora de ausencia la pueda acumular en jornadas laborales completas. Pues bien, este permiso, esta reducción de jornada termina cuando el menor lactante cumpla los 9 meses y tiene carácter retribuido. Vale. Pues bien, ¿en qué consiste, por tanto, la corresponsabilidad? La corresponsabilidad consiste que si los 2 progenitores o los 2 adoptantes han hecho uso de la reducción de la jornada en media hora o de la hora de ausencia, cuando el menor cumpla los 9 meses, uno de los 2 progenitores puede ampliar ese permiso de 9 meses hasta 12 meses. Y desde los 9 meses hasta los 12 meses, ese permiso no tiene carácter retribuido, pero tiene una prestación de la seguridad social que puede recibir solo uno de los progenitores o de los adoptantes. Y esa prestación de la seguridad social es la que se corresponde, es la que se conoce como prestación por corresponsabilidad del lactante. Y el importe de esa prestación económica de la seguridad social es del 100% de la base reguladora. Por tanto, si los 2 han hecho uso de, si los 2 han hecho uso de, vamos a ver que ha habido aquí un problema. Vamos a ver, un momentito, que me he ido para atrás. Un momento. Vale. Vale, vamos a ver. Sí, a ver. Por tanto, os decía que si los 2 han hecho uso de esa reducción de la jornada o esa hora de ausencia, pueden ampliarlo hasta los 12 meses del menor, recibiendo uno de ellos una prestación de la seguridad social que es del 100% de la base reguladora. Pues bien, el segundo bloque de medidas son las suspensiones de los contratos de trabajo. Fijaros, ¿qué diferencia hay entre una suspensión del contrato de trabajo y un permiso retribuido? Pues que en la suspensión del contrato de trabajo no se presta servicio, pero tampoco hay salario. Y en algunas suspensiones lo que hay es una prestación de la seguridad social.
Pues bien, ¿cuáles son las suspensiones de los contratos de trabajo que están vinculadas a la conciliación? Es decir, ¿por qué motivo un trabajador puede solicitar que se suspenda su relación laboral? Pues bien, existen 4 tipos de suspensiones, que son la suspensión por nacimiento y cuidado de menores de 12 meses, la suspensión por riesgo durante el embarazo y la lactancia, la suspensión de un contrato por violencia de género y las excedencias para la conciliación de la vida familiar y laboral. Fijaros, en cuanto al primer tipo de suspensión, os voy a contar las novedades más importantes que se han introducido. Suspensión de la relación laboral por nacimiento y cuidado del menor. Este tipo de suspensión, fijaros, es la que ha venido a sustituir lo que todos conocíamos como maternidad y paternidad. Hoy no podemos hablar de maternidad y paternidad porque se ha derogado. Hoy lo que existe es la suspensión de un contrato de trabajo por nacimiento y cuidado del menor. Pues bien, la novedad más importante es que los progenitores y adoptantes quedan equiparados en cuanto al derecho a que se le suspenda su contrato de trabajo durante un tiempo determinado. ¿Cuál es ese tiempo al que tienen derecho los 2 progenitores o los 2 adoptantes? El derecho son de 16 semanas. 16 semanas que se pueden ampliar en 2 semanas más, una para cada progenitor o adoptante, en el caso de que el menor tenga algún tipo de discapacidad o en el caso de parto múltiple. Fijaros cómo se han equiparado paternidad y maternidad en una sola modalidad de suspensión, que es nacimiento y cuidado del menor. Ha desaparecido el permiso por nacimiento de hijo. Por tanto, la novedad más importante es que si nace un hijo o se adopta un hijo, el padre y la madre tienen derecho a disfrutar de 16 semanas. O bien se amplía en 2 semanas más, una para cada uno, en caso de discapacidad o en el caso de parto múltiple. Fijaros, ¿cómo se van a disfrutar esas 16 semanas? Esas 16 semanas tienen que disfrutarse de la siguiente manera. Hay 6 semanas que obligatoriamente el padre y la madre la tienen que disfrutar inmediatamente después del parto, y quedan 10 semanas que pueden disfrutar los progenitores o bien adoptantes cuando lo estimen oportuno. De tal manera que esas 10 semanas la pueden disfrutar de forma continuada, de forma interrumpida, y no hay la fecha máxima para el disfrute es el cumplimiento de los 12 meses del menor. ¿Vale? Por tanto, novedad importante, equiparación en cuanto al periodo de disfrute, y desaparece el permiso por nacimiento. Evidentemente, durante la suspensión de este contrato de trabajo, los 2 progenitores o adoptantes están recibiendo una prestación de la Seguridad Social que es del 100% de la base reguladora. Pues bien, hay otro tipo de suspensión, que es la suspensión por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia. Esta suspensión no ha sufrido ningún tipo de modificación, y este tipo de suspensión queda equiparado a una contingencia profesional, y durante la suspensión, pues la trabajadora tiene derecho a recibir el 100% de la base reguladora. El tercer tipo de suspensión es la suspensión del contrato cuando la trabajadora ha sido declarada judicialmente víctima de violencia de género. Y hay un cuarto tipo de suspensión en la que sí me voy a detener un poco, que son las excedencias. Excedencias para la conciliación. Fijaros, la excedencia no es más que una suspensión de la relación laboral, pero durante la excedencia no hay prestaciones de la Seguridad Social, como ocurre en la suspensión por nacimiento y cuidado del menor,
como ocurre, por ejemplo, en la suspensión en los casos de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia. En las excedencias no hay salario, no hay obligación de trabajar, pero tampoco hay salario, pero sí tienen los trabajadores una serie de derechos. Fijaros, existen 4 tipos de excedencia para poder conciliar la vida personal y laboral, que son la excedencia voluntaria, la excedencia para el cuidado de menores de 3 años, las excedencias para cuidados de familiares y las excedencias especiales que prevean los convenios colectivos aplicables a las empresas. En cuanto a la excedencia voluntaria, deciros que la excedencia voluntaria la puede pedir, solicitar el trabajador en cualquier momento sin tener que alegar ni justificar motivo alguno. No le tiene que demostrar ni justificar al empresario causa alguna. Este tipo de excedencia sí requiere el cumplimiento por parte del trabajador de unos requisitos, que es que tiene que tener al menos 1 año de antigüedad en la empresa. Esta excedencia tiene una duración mínima y una duración máxima, tiene una duración mínima de 4 meses y como máximo 5 años. Pero fijaros, estos 5 años, que es la duración máxima que tiene una excedencia, se puede disfrutar de forma continuada o bien se puede disfrutar de forma interrumpida. Pues bien, ¿qué derecho tiene el trabajador durante una excedencia voluntaria? El único derecho que tiene el trabajador que ha solicitado una excedencia voluntaria, porque quiere, porque no tiene que justificar motivo alguno, es que tiene un derecho preferente al reingreso en su puesto de trabajo cuando termine la excedencia voluntaria. Claro, esta excedencia tiene un riesgo muy importante. Y el riesgo que tiene es que cuando termine el periodo de excedencia y el trabajador solicite el reingreso a su puesto de trabajo, si el empresario alega que en ese momento no tiene vacante, el trabajador se encuentra en una expectativa de reingreso y no puede solicitar ni siquiera las prestaciones por desempleo. Con lo cual, el trabajador se puede quedar en expectativa de reingreso el tiempo que el empresario pues justifique que no tiene un puesto de trabajo vacante. ¿Vale? Por tanto, al mismo tiempo que el trabajador no tiene que justificar ningún motivo, el único derecho que tiene es un derecho preferente al reingreso. El segundo tipo de excedencia es la excedencia para cuidados de menores de 3 años. Fijaros, este tipo de excedencia se puede pedir en cualquier momento hasta que el menor cumpla los 3 años. No tiene duración mínima, pero sí tiene máxima. El trabajador que quiera pedir una excedencia para cuidar a su menor de 3 años puede solicitarla por 3 meses, 4 meses, la puede solicitar de forma continuada, la puede solicitar de forma interrumpida, siempre marcando la fecha de fin, el cumplimiento de los 3 años del menor. ¿Qué derecho tiene el trabajador que solicita una excedencia para el cuidado del menor? Fijaros, el derecho más importante que tiene es que el trabajador tiene derecho durante el primer año de excedencia a que el empresario le reserve su puesto de trabajo. Y durante el segundo y tercer año tiene también derecho a que se le reserve su puesto, perdón, tiene derecho a que se le reserve no su puesto de trabajo, sino un puesto de trabajo que forme parte de su mismo grupo profesional o que sea de categoría profesional equivalente. Por tanto, fijaros, durante los 3 años hay reserva del puesto de trabajo, pero durante el primero se le reserva al trabajador su puesto y durante el segundo y el tercero se le reserva un puesto de trabajo que forme parte de su grupo profesional o que sea de categoría profesional equivalente. El segundo derecho importante que tiene el trabajador es que ese tiempo que esté en excedencia para el cuidado del menor se computa a efecto de antigüedad, es decir, durante el tiempo que esté se considera como cotizado a efecto de que se genere el complemento personal de antigüedad.
Y además, fijaros, se considera también cotizado a efecto de futuras pensiones de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia. ¿Esto qué significa? Que cuando un trabajador vaya a solicitar su pensión de jubilación o una pensión por invalidez permanente o de viudedad, ese tiempo que ha estado en excedencia por cuidado del menor se considera como efectivamente cotizado, ¿vale? Esos son los derechos que tiene este trabajador. El tercer tipo de excedencia es la excedencia para cuidado de familiares. Ojo, es una excedencia para cuidado de familiares, pero hasta el segundo grado de consanguinidad y de afinidad. Es decir, para el cuidado de padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, suegros y cuñados. Llega hasta el segundo grado de consanguinidad. Y además, aquí hay que acreditar la necesidad que tiene el familiar de un cuidado especial. Por lo tanto, aquí hay que acreditar, para tener derecho a esta excedencia, que mi familiar tiene necesidad de un cuidado especial. Esta excedencia tiene una duración máxima de 2 años, ¿vale? Y se puede disfrutar, pues, mientras dure esa necesidad de atención que tiene el familiar, ya sea por razón de la edad, por razón de accidente o por enfermedad grave. Son 2 años, repito, que se pueden disfrutar de forma continuada o de forma fraccionada. Derechos que tiene el trabajador. El derecho que tiene el trabajador es que durante esos 2 años, durante el primero se le reserva su puesto de trabajo y durante el segundo tiene derecho a una reserva, pero de un puesto de trabajo que forme parte de su mismo grupo profesional o que sea de categoría profesional equivalente. Y los 2 años se computan a efectos de antigüedad. Y el tercer derecho es que durante el primer año de excedencia se va a considerar como cotizado a efecto de futuras pensiones de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia. Y por último, hay una excedencia que suelen recoger también los convenios colectivos. Por tanto, para ver esta excedencia especial, nos tendríamos que ir a ver el convenio colectivo aplicable a la empresa en la que presta servicio ese trabajador. Pues bien, tercer bloque de medidas, importantísima y reciente. El tercer bloque de medidas para la conciliación son las adaptaciones de la jornada de trabajo. Fijaros, hasta el año 2019, la única posibilidad que tenía un trabajador de adaptar su jornada de trabajo era solicitar una reducción de la jornada de trabajo por cuidado de un hijo o por cuidado de un familiar, reduciéndosele el salario en la misma proporción. Pues bien, desde el año 2019 el trabajador tiene derecho a solicitar a su empresario que se le adapte tanto la duración como la distribución de la jornada de trabajo sin que se le reduzca su salario. Este derecho es un derecho a solicitar al empresario, solicitar que se le adapte por 2 motivos. El primer motivo es para cuidar a un menor de 12 años. En este caso, el trabajador no tiene que justificar nada, únicamente que tiene un hijo menor de 12 años. Y el segundo motivo es para el cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad que necesite una atención especial. Esta adaptación de la jornada puede consistir en solicitar el teletrabajo, puede consistir en solicitar el trabajo a distancia, puede consistir en solicitar un cambio de horario de trabajo. Lo único que se exige es que tiene que haber un equilibrio entre la necesidad del trabajador y la necesidad de la empresa.
¿Esto qué significa? Esto significa que la empresa únicamente va a poder denegar esa adaptación que solicita el trabajador por causas objetivas, es decir, por necesidades productivas, necesidades organizativas de la empresa. Por tanto, si un trabajador tiene un puesto de trabajo, por ejemplo, de auxiliar administrativo, y ese puesto de trabajo le permite el teletrabajo, y lo solicita para el cuidado de su madre o para el cuidado de su padre, porque tiene una edad avanzada que requiere de su atención, el empresario no se puede negar a concederle esa adaptación y pasar al teletrabajo si su puesto de trabajo le permite teletrabajar o bien trabajar a distancia. Por tanto, repito, el único motivo por el que se puede denegar es por necesidades organizativas, necesidades objetivas por parte de la empresa. Pues bien, esta medida es la más importante que se ha introducido a partir del año 2019. La solicitud hay que hacerla al empresario, siempre por escrito, y una vez que se ha solicitado al empresario, el empresario tiene la obligación de abrir una negociación con ese trabajador, ¿vale? Para ver la medida, una negociación que no puede durar menos de 30 días. Pues bien, os decía que hasta el año 2019 estas adaptaciones solamente consistían en reducciones de la jornada. Pues bien, junto con estas adaptaciones, que no suponen una disminución del salario, siguen vigentes las reducciones de jornada que suponen a su vez una reducción del salario del trabajador. Estas reducciones de jornada pueden ser por cuidado de un menor o de un familiar y que supone igualmente una reducción del salario, y hay también una reducción para el cuidado de hijos menores de 23 años, ojo con esta reducción, que tienen una enfermedad grave o que tienen cáncer. Y esta reducción, fijaros, para cuidar a un hijo menor de 23 años que tiene cáncer o enfermedad grave, va a suponer una contraprestación por parte de la Seguridad Social para suplir esa pérdida de salario que va a tener el trabajador al solicitar una reducción de la jornada. Pues bien, el trabajador que haga uso de cualquiera de las medidas va a estar protegido por el despido, es decir, el empresario no va a poder despedirlo a no ser que haya cometido un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones laborales. Y para ir terminando, el cuarto bloque de medidas os comentaba que era el teletrabajo, pero el teletrabajo no es más que una consecuencia, una causa de la adaptación de la jornada de trabajo, que es un derecho que tiene el trabajador, un derecho a solicitar a su empresario que se le adapte tanto lo que es la distribución como la duración de la jornada de trabajo. ¿Es necesario acreditar la situación familiar? Si es un menor de 12 años, no, y si es un familiar, hay que demostrar que necesita una atención especial. El teletrabajo, fijaros, como medida o como fruto de la adaptación de la jornada de trabajo, no supone ningún perjuicio en la retribución del trabajador, salvo aquellas retribuciones que estén vinculadas a lo que son el puesto de trabajo, como puede ser desplazamiento, como puede ser cheques de comida, etcétera, etcétera. Y por último ya deciros también que junto con todas estas medidas existen lo que se llaman buenas prácticas que vienen estableciendo las empresas, que son socialmente responsables para conciliar la vida personal y laboral, y entre estas buenas prácticas que se están recogiendo tenemos la jornada intensiva, que son medidas que están relacionadas directamente con lo que es la productividad de los trabajadores y que el objetivo que tienen que los trabajadores estén satisfechos en su puesto de trabajo y que por tanto se consiga el máximo rendimiento, como son, repito, la jornada intensiva, que supone beneficios muy importantes para los trabajadores, aparte de que supone una motivación muy importante y mejora de la productividad, guardería que el empresario puede tener en su propia empresa o bien concertarla para que el trabajador pueda
conciliar su vida personal y laboral, el intercambio de las horas extras por días libres en vez de pagarlas, maximizar las vacaciones al máximo. Y cuando hablo de maximizar las vacaciones, podemos decir que una de las medidas que están implantando las empresas es que coincida el periodo de disfrute de vacaciones de un trabajador con el periodo escolar de sus hijos para que puedan conciliar mejor la vida laboral. Comedores que también tienen las empresas y códigos de buenas prácticas, como por ejemplo concertar con un gimnasio, etcétera, etcétera. Pues bien, estas son todas las medidas que rápidamente he podido plantearos y ahora estoy a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier consulta que tengáis. Muchas gracias, María José. Mira, te leo una pregunta que formula una participante que dice que sobre la corresponsabilidad, ¿cómo se justifica que ambos progenitores han hecho uso de la reducción de lactancia y cómo se solicita la prestación? Sí, vamos a ver. El tema de la corresponsabilidad hay que solicitarla a la Seguridad Social y evidentemente junto con la solicitud tiene que aparecer en la vida laboral de ambos progenitores que se ha hecho uso de esa reducción de la jornada o reducción o bien se ha hecho uso de esa hora de ausencia. Hay que justificarlo bien con la vida laboral o bien mediante un certificado que tiene que expedir la empresa de que se ha hecho uso de la reducción o de la hora de ausencia. Pero ojo, muy importante que los dos tienen que continuar con la jornada reducida. Lo que ocurre es que solo uno de ellos va a recibir esa prestación de la Seguridad Social. ¿Vale? Se solicita en la Seguridad Social y hay que justificar con un certificado de la empresa que los dos han hecho uso de esa reducción de la jornada o de esa hora de ausencia. Estupendo. Bueno, podéis abrir los micros y si tenéis algún tipo de pregunta, alguna duda que os haya surgido. Reservamos 5 minutos si queréis. Nos hemos pasado un poquito en la duración que teníamos estimada. ¿Ninguna duda? ¿No hay ninguna duda? Vale. Bueno, pues... Disculpa, yo sí tengo una duda. Sí, pues... Sobre el tema del bloque cuarto de... Bueno, realmente sobre lo de adaptación de la jornada de trabajo, no me ha quedado claro si es obligatorio para la empresa. A ver, en el caso de la reducción de la jornada por cuidado de menor o familiar o del cuidado de los hijos menores de 23 años con cáncer o enfermedad grave, está claro que ahí no hay que justificar nada. Pero, a ver, las personas trabajadoras pueden pedir la adaptación de la jornada de trabajo por otras causas que no sean solamente estas, ¿no? Es decir, solamente, me ha parecido entender como que la causa que tenían que alegar era que era por cuidado de un menor familiar o por cuidado de hijos menores de 23 años no. Que tuviesen una enfermedad grave. No. Pero, ¿esto es así o pueden pedirlo por otros motivos que no tengan nada que ver con esto? A ver, te explico. Hasta el año 2019, la única posibilidad de adaptar la jornada de trabajo era solicitar una reducción, ¿vale?, de la jornada. Y esa reducción de la jornada se podía pedir para cuidado de un menor o familiar o bien para el cuidado de hijos menores de 23 años que tienen cáncer o que tienen una enfermedad grave. Ambos tipos de reducción que conllevan a una reducción de salario, salvo en la reducción de menores de 23 años afectados por cáncer, que esa reducción de salario se complementa con una prestación de la Seguridad Social. ¿Vale? Esto ha sido hasta el año 2019 y sigue vigente. Pues junto con estas reducciones están ahora lo que es la adaptación de la jornada de trabajo, pero la adaptación de la jornada de trabajo no es una reducción.
La adaptación de la jornada de trabajo significa que le voy a solicitar a mi empresario que me adapte lo que es la distribución de mi jornada de trabajo. Es decir, si yo estoy trabajando en turno de mañana y turno de tarde, puedo solicitarle que me ponga turno de mañana o turno de tarde, pero que no me ponga turno partido. O bien, si yo estoy trabajando de 8 a 3 de la tarde, le puedo solicitar a mi empresario trabajar hasta la 1 en la empresa y las 2 horas que me quedan puedo teletrabajar en mi casa. Con lo cual no podemos confundir las reducciones de jornada que están previstas con la adaptación de la jornada. No sé si me explico. Sí, eso me ha quedado claro, pero lo que no me queda claro es si se pueden alegar otras razones que no sean el cuidado de menor o el cuidado de o la No, otra del cuidado de Es hijo menor. decir, para adaptar una jornada, ¿tengo que alegar algo? ¿Tengo sí, que cumplir algún requisito? sí. A ver, para solicitar la adaptación de la jornada de trabajo solamente hay 2 motivos. Cuidado de un menor de 12 años, ¿vale? Que no tengo que justificar nada. Y el segundo, el cuidado que necesita un familiar, que necesita una atención especial, cuidado de mi padre, cuidado de mi madre, de mi suegro. En ese caso sí tienes que acreditar y justificar esa necesidad especial. ¿Y me podrías decir en qué norma es la que Sí, te especifica esto? Porque nosotros sí. tenemos en nuestra empresa personas que han solicitado la adaptación de la jornada y por motivos que no Claro. tienen nada que ver con esto, vamos. Claro, ¿por qué? Porque si te acuerdas, yo he dicho al principio que no hay una norma unificada de todas las medidas y que lo primero que tenemos que ver para ver estas medidas es irnos al convenio colectivo aplicable en nuestra empresa. Yo las medidas que he planteado son las que como mínimo establece el Estatuto de los Trabajadores y esta medida la puedes ver en el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué ocurre? Que los convenios colectivos pueden mejorar estas medidas que recoge el Estatuto. Entonces, el convenio colectivo de tu empresa puede que haya mejorado esta medida y la haya ampliado a cualquier tipo de necesidad que alegue el trabajador. Vale, pues sí, pues tienes razón. Lo que pasa que yo la verdad es que no sabía que era una mejora sobre el Estatuto de los Trabajadores, pero Claro, ahora es igual, sí, pero lo que fíjate, está es diciendo igual, sí. te voy a poner un ejemplo, es igual que ocurre con las vacaciones anuales. El estatuto, que es la norma mínima, dice los trabajadores tienen derecho a 30 días mínimos de vacaciones naturales y después nos damos a nuestro convenio colectivo y puede recoger más días de vacaciones. ¿Por qué? Porque lo está mejorando. Vale. ¿Vale? Vale, y en el caso del teletrabajo, que si no te he entendido mal, si se pide también por las dos causas, de que sea por cuidado de un menor familiar o por cuidado de hijos, Sí. digamos que la empresa no te lo puede negar. Entiendo que la empresa no te lo puede negar siempre que tu puesto de trabajo sea un puesto que permita el teletrabajo. Es decir, Exactamente, que si exacto. tenemos a un trabajador o trabajadora que es un operario de limpieza viaria que tiene que estar en la vía pública, No puede. no puede. No puede. Vale. Entonces, en ese caso, la empresa alegan razones objetivas, que es las únicas Vale. razones por las que puede denegarte la adaptación de la jornada. Vale. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues si no tiene nadie ninguna pregunta más, cortamos aquí. Os enviaremos a todos la presentación en PDF y también el enlace a la grabación. Muchas gracias por participar y bueno, estamos a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien.